Bienvenidos al Women Economic Forum Venezuela 2025. Mi nombre es Scarlett Ortiz y es un verdadero honor acompañarlos en esta edición virtual. En nombre de la doctora Harbin Arora, presidenta y fundadora del Women Economic Forum, y la doctora Rosalind Cabrales, presidenta del Women Economic Forum Venezuela. Les damos una cálida bienvenida a este espacio de encuentro, inspiración y liderazgo. Hoy nos emociona presentarles a un grupo de conferencistas excepcionales, quienes compartirán con ustedes temas de gran relevancia, herramientas valiosas y perspectivas únicas que sin duda enriquecerán su visión y potenciarán sus proyectos. Gracias por ser parte de este gran movimiento. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier lugar donde se encuentren estas grandes mujeres de este movimiento tan importante. Mi nombre es María Alejandra Mancebo. Soy abogada, feminista, cofundadora de Cata Jurídica con Tacones, pero hoy les vengo a conversar sobre un tema fundamental y del cual he escrito un libro que próximo se encontrará disponible en Amazon y de la cual los voy a invitar. Hoy les voy a conversar sobre lo que significa el poder femenino en el compliance, que es denominado desde mi visión como el liderazgo del amor. Y ustedes se preguntarán a qué se estará refiriendo María Alejandra, abogado, con ese poder femenino del compliance. En primer lugar, queridos amigos, queridas amigas, el cumplimiento normativo del compliance no es más que un conjunto de procedimientos, políticas internas que las organizaciones públicas o privadas deciden, de acuerdo al mandato de la autorregulación, definir y crearse a los fines de poder establecer maneras correctas de establecer un buen gobierno corporativo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el poder femenino con el cumplimiento normativo? Si analizamos un poco lo que constituye el hecho de ser mujer, si analizamos todo lo que ha conllevado la lucha permanente de las mujeres, bien sea por ser reconocidas como seres humanos, bien sea porque nuestros derechos fueran reconocidos como derechos humanos, luego porque tener derecho al voto, luego por tener derecho a una dignidad dentro del trabajo, porque se nos viera mucho más allá de una simple cuidadora, porque se nos permitieran un asidero o una postura dentro de la política, porque se nos permitieran diversos postulados dentro de las organizaciones y en la gerencia, ha permitido evaluar a nivel mundial e histórico que el mundo, los derechos de las mujeres siempre ha constituido una lucha permanente. Pero cuando esa lucha la miramos de otra manera y la visualizamos como la propia vulnerabilidad del ser humano femenino, cuando hablamos de ese ser humano que es capaz de procrear una vida, si lo decide de esa manera, cuando es capaz de amar sin medida, cuando es capaz de otorgar, de cuidar, de generar y de poder estar atento a ello. Cuando se habla de esas mujeres que son capaces no solo de trabajar, sino de ser mamá, esposa, ser capaces de poder realizar diversos roles, es que estamos hablando de un importante sector de la población, más de la mitad, que realmente ha constituido su vida en una lucha constante por determinar no solamente el reconocimiento de sus derechos, sino que se nos reconozcan nuestra esencia, nuestra vulnerabilidad. Y en esa esencia de esa vulnerabilidad, yo les presento lo que significa el poder femenino dentro del compliance. Porque si hay algo que resulta al mismo tiempo duro o pareciera netamente masculino, es lo que tiene que ver directamente con la gerencia. Pero cuando la gerencia la visualizamos en lo que significa lo correcto, en lo que significa la empatía, en lo que significa la compasión, en lo que significa el amor, y sobre todo en la preparación, pues definitivamente la esencia de mujer, no solamente el sexo femenino, sino la esencia de mujer, encierra lo que propiamente es el cumplimiento normativo. Y ustedes preguntarán, ¿cómo? Pues es que el cumplimiento normativo para María Alejandra, y así se los presento en el libro del poder femenino, en el liderazgo frente al compliance, no es otra cosa que la esencia que tienen las personas para poder humanizar la gestión,
la regencia de una empresa pública o privada. Y para poder humanizar una gestión, sencillamente no basta con crear políticas internas y no basta con promulgar códigos de ética, sino que es necesario llenar de empatía y humanidad lo que significa ese cumplimiento de las organizaciones. Cuentan las historias de la gerencia femenina, que cuando nosotros hablamos de la cultura organizacional, hablamos que no basta con que se diseñe lo que es una misión o una visión, no, sino que una cultura organizacional realmente es la que los empleados o colaboradores hablan cuando llegan a su casa o cuando vienen los lunes a trabajar. Trabajar significa de acuerdo al contexto de cómo yo me sienta, independientemente del momento turbuloso en que se puede encontrar una sociedad, un país en épocas de incertidumbre o de caos. El poder dentro del contexto humano debe gerenciarse a los fines de poder hablar de un cumplimiento normativo. Más cuando nos encontramos en este momento en una época posthumanista, donde el hombre se está enfrentando a un nuevo renacer. Sí, un nuevo renacer como en aquella época entre la Edad Media y el Renacimiento. Nos encontramos ubicados en lo que pudiera significar la época del poshumanismo. El hombre frente a la máquina, el hombre frente al ser no vivo, el hombre frente al planeta. Y ese ecosistema real que se enfrenta, pues sencillamente puede y debe ser liderado por una mujer. Una mujer, como nos enseña la doctora Rosalind, que cree que la igualdad de género constituye en que cada uno de nosotros nos reconozcamos nuestras diferencias, pero también reconozcamos nuestros espacios. Los invito a todos a un poder femenino del compliance, donde la esencia de la mujer, aunado con el contexto del amor, donde va mucho más que una emoción, como diría Maturana, sino que tiene que ver con una concepción de hacer. Aprendamos y nos enseñemos a domesticar. Y en eso consiste este libro y esta pequeña charla que les vengo a dar hoy. Aprendamos a domesticar como hizo el Principito con el zorro, a domesticar como hacemos todas las personas que amamos, amar con hacer y pacer. Todo lo que tiene que ver la vulnerabilidad. Los invito a leer el libro del cumplimiento normativo, El poder femenino en el compliance. Mujeres hablando sobre la esencia del ser, hacer y buen hacer. Saludos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vladislao Dobrowski y tengo el verdadero placer y honor de compartir con ustedes en este espacio maravilloso. Y hoy me toca hablar acerca de la inteligencia artificial y la educación. Y es importante contextualizar que, sin lugar a dudas, cuando hablamos de inteligencia artificial se nos vienen a la mente muchísimas cosas, tanto positivas como negativas. Pero a mí me gusta siempre contextualizar que la inteligencia artificial no nace del vacío, viene de un contexto en donde existían desigualdades que ya penetraban diferentes ámbitos, tanto económicos, sociales y políticos. Y para empezar a hablar al tema de la educación y la inteligencia artificial, me gustaría además recargar cuáles son algunos de esos elementos estructurales que sin lugar a dudas anteceden y potencian, para bien o para mal, el impacto de la inteligencia artificial. Y hablábamos de que el mundo venía de una concentración de riqueza, un acceso a la educación limitado, desigualdades en el ámbito de la salud, también una brecha digital persistente de la cual vamos a hablar a continuación también, y una crisis de la salud mental. Y dentro de todos esos elementos, podemos identificar entonces que las principales brechas que existían en la educación tenían que ver precisamente con esa brecha tecnológica de acceso, por ejemplo, al Internet y a tecnologías de las cuales nosotros estamos utilizando en este momento. También con todo aquello vinculado a la diferenciación de género, ¿verdad? Donde las mujeres siempre han tenido un rezago en cuanto a las posibilidades de acceso a la educación. Luego todo el tema que tiene que ver con el campo y la parte de la ciudad, ¿verdad? En donde la parte rural, sin lugar a dudas, siempre se ha visto afectada en el acceso, calidad y cantidad y infraestructura adecuada para la implementación de la educación. Luego, brechas económicas, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas podemos ver incluso que existe una diferencia marcada entre la educación privada y la educación pública. Luego, temas que tienen que ver también con el acceso a las personas con cierto tipo de discapacidades a la educación y aspectos también
vinculados a las diferencias establecidas mediante el acceso que tienen las personas con algunas patologías específicas a la educación. Todo esto y finalmente también el tema de que venimos saliendo del COVID-19 y el impacto que tuvo en todos los ámbitos y particularmente en la educación, es donde se circunscribe la inteligencia artificial. Valga decir que la inteligencia artificial ha penetrado todos los ámbitos y todos los rincones de nuestra sociedad y la educación no es la excepción. Y para entender un poco hacia dónde nos estamos dirigiendo, vean qué interesante, porque cuando hablamos de este famoso tema del cuáles son los trabajos que van a tener mayor impacto o mayor necesidad en este mundo de la inteligencia artificial y cuáles vienen en declive, es importante traer a la palestra este tema básicamente por el hecho de que tristemente nuestra educación se ha enfocado a la empleabilidad y no a la transformación del ser. Es decir, qué trabajos o qué tengo que estudiar particularmente para poder tener en ese sentido un trabajo para futuro. Y sin lugar a dudas, pues claramente en una economía en la cual necesitamos de los recursos económicos, es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta, pero no es el único. La transformación del ser, el lograr que eso que verdaderamente nos hace humanos pueda potencializarse, creo yo que sin lugar a dudas es una de las principales eh, deudas que tenemos a nivel de la educación. Y bueno, imagínense y vean qué interesante. Hace pocos años recuerdo que cuando se hablaba de cuáles eran aquellos trabajos que iban a tener mayor vigencia para la era de la inteligencia artificial, inmediatamente surgían aquellos vinculados a la tecnología, vinculados al big data, a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, entre otras tantas de las ramas de la tecnología. Sin embargo, y curiosamente, de acuerdo a los últimos informes del Foro Económico Mundial de la proyección del empleo del 2025 al 2030, de los 10 puestos que van a tener mayor auge, la mayoría de ellos están vinculados más bien a la mano de obra y no a la educación. En el primer lugar, imagínense ustedes que se encuentra el de trabajos agrícolas, jornaleros y otro tipo de trabajos vinculados con la agricultura. Luego tenemos también conductores de camiones, tenemos vendedores de tiendas, todo aquello vinculado también a la construcción. Y en declive, por el otro lado, viene todo aquellas profesiones vinculadas a la economía de servicios, contadores, asistentes administrativos, consejeros, trabajadores de impresión, auditores, cierto tipo de gerencias. Y es muy interesante porque si hemos conceptualizado siempre la educación en función de la empleabilidad, curiosamente los trabajos que más en este momento van a tener auge son aquellos que no tienen que ver específicamente con niveles de educación intermedia o si se quiere superior, ¿verdad? Y eso nos plantea un reto importante acerca de que, bueno, hacia dónde se dirigen entonces nuestros procesos de formación. Y vean qué interesante, porque cuando también hablamos de esta brecha que existe a nivel de las empresas vinculadas con términos que tienen que ver con la empleabilidad, se habla del famoso tema de la escasez de talento humano. Y curiosamente, esa escasez de talento humano no está vinculada a las habilidades técnicas, no está vinculada a las profesiones, no está vinculada específicamente a aquellos aspectos técnicos que las personas han incorporado a lo largo de sus procesos de formación, sino más vinculada al ámbito de las habilidades, de las que conocemos como soft skills, hard skills, que yo prefiero llamar como habilidades esenciales o habilidades poderosas. Entonces vean que las empresas están reclamándonos personas que tengan capacidades de pensamiento crítico, de innovación, aprendizaje activo, resolución de conflictos, pensamiento crítico, liderazgo, comunicación, aspectos que sin lugar a dudas no están incorporados en nuestros planes educativos. Entonces, por un lado, tenemos una demanda de trabajos que no requieren de un mayor nivel de complejización a nivel técnico, y por otro lado, tenemos un reclamo por parte de la industria
de que se necesitan profesionales que tengan más que estos conocimientos o adicional a estos conocimientos, habilidades, en este caso, esenciales. ¿Y dónde queda nuestra educación en este enterín, verdad? Nosotros, sin lugar a dudas, tenemos que entender y comprender que tenemos una gran oportunidad de transformación en estos tiempos. Y es que las principales ventajas de la IA tienen que ver con esa personalización masiva, análisis predictivo, democratización educativa y eficiencia administrativa, pero al mismo tiempo implican una transformación del rol del docente y un reskilling profesional, es decir, aprender a desaprender. Nuestra educación debe ir enfocada precisamente a ese ámbito, a aprender a desaprender, porque cuando tenemos carreras de larga data en tiempo, ¿verdad? Lo que nos hacen es preparar a profesionales para un mundo que ya no existe. Entonces, qué importante para nosotros es reconceptualizar y entender carreras más cortas, como micromáster o microcredenciales o cierto tipo de diplomados que estén acorde a la velocidad de los cambios de los tiempos que estamos viviendo. Y cuando hablamos de desventajas de la inteligencia artificial en la educación, sin lugar a dudas, se nos viene a la mente temas como la privacidad de la información, de los datos, la desigualdad que se puede amplificar más tomando en cuenta las brechas que hablamos anteriormente, la dependencia que se puede generar tanto por parte de profesores como de estudiantes con relación al uso de estas tecnologías, la dependencia tecnológica, temas de plagio, deshumanización y la fiabilidad de la información que estamos compartiendo. Sin lugar a dudas, creo yo que estamos en un tiempo en donde la importancia de traer esos temas a la palestra y de entender y comprender que nosotros tenemos la oportunidad de poder ser agentes de cambio y de transformación en un tiempo que requiere más que nunca del humano, en un contexto y en un tiempo de la inteligencia artificial. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones acá desde mi querida Costa Rica. Hola, mi nombre es Carmen Puentes, soy venezolana, emprendedora, una mujer con muchos sueños y con muchas ganas de hacer cosas especiales y maravillosas por otras mujeres. Cuando hablamos de emprender, la Real Academia Española menciona que emprender es acometer o comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si este encierra ciertas dificultades y riesgos. Por otro lado, hay personas que dicen que emprender es esa acción de iniciar no un negocio, iniciar un proceso personal en donde una idea se transforma en una realidad. Muchas veces pensamos, y creo que es el común denominador de la mayoría, que emprender es crear una empresa y llevarla a cabo, ejecutarla y ser exitoso. Y en realidad, el emprendedor es una persona que ve una oportunidad, que organiza esos recursos, que busca los recursos, que los organiza, que trabaja, e incluso cuando hablamos de recursos, crea equipos en donde logran concretar eso, esa idea, ese sueño, en donde la transforman y la vuelven un, un sueño hecho realidad. Eso es realmente, desde mi punto de vista, un emprendedor. Yo creo que hay tres pilares fundamentales para emprender y ese es el título de esta conferencia hoy. Es emprender no es otra cosa que creer, reaprender y reinventarse. ¿Por qué? Porque el emprender te hace cambiar como ser humano y también te hace cambiar profesionalmente. Creer, por ejemplo. ¿Por qué creer? Bueno, creer habla mucho de la importancia de confiar en uno mismo. Es atreverse a hacer eso que sueñas, eso que quieres lograr. De allí parte el emprendimiento, de creer en esa idea. ¿Qué pasa? Que después de creer esa idea, nace de una pasión. La pasión después se convierte en una visión. Esa visión después deja de ser un sueño y te comienza a afectar emocionalmente y personalmente, comienzas a creértela más, tu autoestima se eleva, la confianza en ti es distinta, te comienzas a creer capaz de hacer cosas que antes no sabías que podías lograr. Y allí está el primer, entonces, el primer punto, creer.
creer en ti, creer en ese proceso, creer en ese sueño, creer en la pasión y dar el primer paso, atreverse. Eso es súper importante. Lo segundo es reaprender. ¿Y cómo se explica la palabra reaprender? Bueno, fácil. Reaprender no es más que estar abierto a esos cuestionamientos que van a empezar por ti y que vienen después por otros, donde muchas veces las creencias que traemos de nuestra crianza las tenemos que borrar y comenzar a creer en otras cosas. Es tener la mente abierta a los cambios, porque el proceso de reaprender es como hacer un borrón y cuenta nueva. Y es muy bonito e interesante que cuando estás haciendo esto comienzas a generar ruido. Las personas a tu alrededor te cuestionan, las personas a tu alrededor te critican y hay otros que te van a animar y te van a decir si puedes, pero hay otros también que te van a decir que no se puede. Y allí entonces volvemos a tocar el punto número 1, que es el creer. Y comienzas entre el creer y el reaprender y esa certeza que tienes de que sí es posible, entonces eso se convierte en toda una fuerza interior que te lleva y te impulsa como un cohete a querer alcanzar eso que estás soñando. Después entonces del crecer y del reaprender, viene uno que a mí me encanta, que es el reinventarse. Y eso pasa en la cotidianidad del inmigrante. Por ejemplo, en mi caso particular como inmigrante lo descubrí. Cuando escucho las historias de otros inmigrantes, lo refuerzo. Definitivamente, cuando la persona quiere emprender, tiene que estar abierto y volverse flexible a que cualquier cosa puede pasar, a que eso que yo pensaba quizás no es exactamente lo que tengo que hacer. Y resulta que se convierte en un proceso en el que te tienes que cambiar totalmente. Dejas de hacer aquello que creías por quizás algo diferente. Las rutas pueden cambiar, pero el objetivo siempre está allí. El focus siempre debe estar al final del camino. No importa por dónde nos vayamos, allí está el objetivo. Y quiero decirte que emprender es un proceso de transformación maravilloso, en donde hay caídas, pero hay momentos en donde nos levantamos y continuamos. Y cuando nos levantamos, se levanta un ser distinto, una persona diferente, más fuerte, una persona que ha entendido que emprender es crecer, reaprender y reinventarse, que lo intenta una y otra vez, sin miedo al que dirán y sin miedo al fracaso. Eso es quizás la clave más importante. Quiero invitarlos a ustedes a que sueñen, pero después que sueñen, visionen eso que desean y lo palpen. Y después entonces comiencen a creérselo. Y después que nos los creamos, abramos nuestra mente a las cosas nuevas, seamos flexibles. Y quiero terminar con una frase que me encanta y que es de Walt Disney, que dice, si puedes soñarlo, puedes hacer. Y es totalmente cierto. No importa cuántas veces tengamos que reaprender, no importa qué tantas veces tengamos que reinventarnos. Lo importante es nunca dejar de creer. Muchísimas gracias y yo espero que este mensaje llegue a todos de una manera especial y sea un recordatorio de que sí podemos hacerlo, pero tenemos que estar dispuestos a creer, reaprender y reinventarnos. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de las valiosas intervenciones de nuestros conferencistas. Les invitamos a revisar la descripción de esta conferencia donde encontrarán más información sobre cada uno de ellos, sus historias, trayectorias y cómo pueden contactarlos. Y por supuesto, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir conectados con toda la programación del Women Economic Forum Venezuela 2025. Gracias por acompañarnos y un especial agradecimiento a nuestros benefactores oficiales por hacer posible este encuentro.